Un saludo a todos mis amigos testigos de Jehová y público en general. Hoy día quería reflexionar con algunos testigos de Jehová que me escriben defendiendo a la Watchtower, diciéndome que el esclavo discreto es el conducto que usa Dios en la tierra, que es la organización de Jehová, y siguen con esa cantaleta. Yo quería hacerlos reflexionar, amigos testigos de Jehová que me está escuchando. La Watchtower pues sostiene que en el año 1914 Jesús vino a hacer una inspección para ver quién está dando el elemento correcto de demás religiones de la cristiandad, y que encontró solamente a un grupo de cristianos ungidos que desde 1879 estaban dando el elemento correcto y oportuno a los domésticos en las columnas de la revista La Atalaya de Sion, que fue publicado en julio de 1879 por el pastor Russell, y que este esclavo que estaba en 1914 dando el alimento correcto, de alta calidad, de alimento oportuno, a través de un grupo de cristianos, los más capacitados, un grupo de cristianos ungidos, los más capacitados, que estaban en Brooklyn, Nueva York. Esas personas habían soportado las fuertes adversidades de Satanás el diablo. Nos dice la Atalaya del 15 de julio de 2013 que este grupo de cristianos habían demostrado ser fuertes tallos de trigo, que, como digo, habían soportado las adversidades y la mala hierba que Satanás el diablo les había puesto en el camino. Y que estos estudiantes de la Biblia, que se llamaban en ese entonces los de Jehová, eran ese grupo de cristianos ungidos que estaban dando el alimento correcto, los únicos que estaban dando el alimento como la verdad, desde hace 40 años antes de 1919, es decir, desde 1879, con el pastor Russell, y que eran alimentos verdaderos, que era la restauración de esas verdades bíblicas que el pastor Russell dio, porque fue supuestamente usado poderosamente por Jehová Dios para restaurar esas verdades bíblicas, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, según nos cuenta el DVD Fe en Acción 2010 de la sociedad Watchtower. Y que Jesús viene a hacer una inspección después de 40 años para escoger a ese esclavo fiel y discreto. Yo siempre les pregunto, Dios te dijo, ¿por qué tenía que Jesús venir en 1919 a hacer una inspección? Para ver quién era su esclavo fiel y discreto, que estaba en el evento correcto. Si se supone que Jehová Dios ya había usado poderosamente al pastor Russell en 1879 para que pudiera publicar la revista La Atalaya de Sion y publicar las verdades de Dios, para restaurar esas verdades de Dios en las columnas de la revista La Atalaya de Sion de esa época. ¿No se ve acaso esto algo absurdo? ¿Un poco tarde? Si ya Jesús estaba usando al pastor Russell para dar el alimento de su padre, el pastor Russell, oportunamente, para restaurar esas verdades bíblicas, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz, es obvio pues que ya Jesús había escogido al pastor Russell para que sea ese esclavo fiel y discreto, siguiendo la teoría de la Watchtower. No es que yo crea en eso, porque es una patraña, es un engaño, pero ciñéndome la doctrina de la Watchtower, como si yo fuera un testigo de Jehová fiel, yo me preguntaría, ¿para qué Jesús tenía que venir en 1914 a hacer una inspección a la tierra para ver qué religión estaba enseñando las verdades bíblicas, para escogerlos como su esclavo fiel y discreto, y que halló a un grupo de cristianos ungidos que están dando el correcto desde hace 40 años atrás? Eso es una cosa absurda, pues eso es una estupidez, porque la UASTA reconoce en el DVD Fe en Acción 2010 que Jehová usó poderosamente pues al pastor Russell
para que restaurara esas verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz, tal como se llama el DVD Fe en Acción 2010, saliendo de la oscuridad a la luz. Y empieza el video con el pastor Russell. Y que fue Russell que a través de los 6 volúmenes de los estudios de la escritura que él escribió durante su vida, que contenían esas verdades restauradas que Jehová Dios le había dado a él a través de su Hijo Jesucristo. Entonces es obvio que el pastor Russell cumplió esa función del esclavo fiel y secreto de su sola persona. Porque todos los 6 volúmenes de los estudios de escrituras que se publicaron desde 1886 en adelante, hasta 1904, fueron libros del pastor Russell a título personal, como aparece en la carátula. Tiene su nombre dentro. Entonces no hay duda pues que el pastor Russell fue ese esclavo fiel y secreto que Jesús escogió para dar las verdades bíblicas a las naciones. Entonces, él fue el esclavo fiel y discreto, sin duda alguna. Entonces yo le hago reflexionar a usted, amigo testigo, ¿no le parece absurdo que, habiendo empezado la Watchtower con su primera revista Atalaya de Sion en 1979 para publicar esas verdades bíblicas, que el pastor Russell halló, gracias a la ayuda de Jehová Dios y Jesucristo, conforme dicta la doctrina de la Watchtower, que fue Jehová Dios que usó el pastor Russell poderosamente? Está en muchas atalayas que les he mostrado en varios videos, que dice que Jehová Dios usó poderosamente al pastor Russell para restaurar esas verdades bíblicas, para sacar justamente a la gente de la oscuridad en que se hallaban a la luz maravillosa. Entonces fue el pastor Russell el esclavo fiel y discreto, esa única persona que a través de sus 6 tomos de estudio de escrituras que publicó la sociedad Watchtower Bible and Tract Society en los años 1886 en adelante, con las enseñanzas del pastor Russell únicamente, porque llevan su nombre cada tomo, cada volumen de sus estudios de escrituras, llevan su nombre como autor. Él era el esclavo fiel discreto, obviamente. Entonces, si la profecía de la selección de esclavos se cumple una sola vez, porque se supone que Jesús ya hizo la inspección, no en 1914, como decía en la Watchtower, sino que ya lo había hecho Jesús en 1878, cuando lo sacó a Russell del movimiento de Nelson Barbour, de la iglesia segundo adventista, de la cual era miembro el pastor Russell. El pastor Russell en 1878 era miembro de la iglesia segundo adventista que lideraba Nelson Barbour, y por una discrepancia que tuvieron los dos con la cuestión del arrebatamiento, que discrepó totalmente con Barbour, decidió apartarse de él y dejarlo solo y formar su propio grupo de estudiantes de la Biblia en 1879 para publicar por primera vez la revista La Atalaya de Sion. En esa oportunidad todavía no existía la sociedad Watchtower Bible and Tract Society. La sociedad Watchtower Bible and Tract Society empezó como tal en 1884, cuando forma la organización como la empresa editora de esa revista Atalaya, para poder publicar su revista a través de esta empresa. Pero cuando él empieza a publicar su revista de la televisión, lo hizo en forma personal, sin una organización detrás, que se llamaba Watchtower Bible and Tract Society. Y la revista Atalaya comenzó a publicarse en julio de 1879 para supuestamente dar a las naciones, al público, esas verdades que Dios le iba a hacer revelar al pastor Russell para que la pudiera restaurar y pudiera sacar a la gente del mundo justamente de la oscuridad a la luz maravillosa, tal como dice el DVD Fe en Acción 2010, saliendo de la oscuridad a la luz. Entonces es obvio pues que el pastor Russell fue escogido por Jehová Dios, porque la UASA lo reconoce en varias tareas que Jehová usó poderosamente al pastor Russell. Entonces, si ya lo usó a él, para que Jesucristo le dé alimento a él, entonces él era el encargado de dar alimento espiritual como el esclavo fiel y discreto, en su sola persona. Eso es obvio. Y pastor Russell reconoció en conversaciones privadas con sus más allegados, en su biografía, está en la página 7 de la biografía del pastor Russell, en la página 7, él dice que en la biografía que hace la Watchtower sobre el pastor Russell, dice que el pastor Russell abiertamente no decía ser esclavo fiel y discreto porque él era humilde de corazón, pero que en conversaciones privadas con sus más allegados,
él sí reconocía ser ese esclavo fiel discreto. Y está en la página 7 de la biografía que hizo la Watchtower en 1917 después de su muerte. O en diciembre de 1916, cuando 2 meses después de su muerte. En diciembre de 1916, si no me equivoco, o enero de 1917. Pero creo que es diciembre de 1916, le hace una biografía del pastor Russell y reconoce que él era ese esclavo fiel y discreto en su sola persona. Entonces yo me pregunto, amigo de Jehová, ¿por qué tenía que Jesús ir a buscar en 1919 o 1914, como decían ahora? Antes decían que fue en 1918. Ahora dicen que la expresión fue en 1914, de acuerdo al nuevo cambio de entendimiento que hizo de la UASTA con respecto al esclavo fiel y discreto en el 2012 en el Teatro Stanley, en la fecha del 6 de octubre, cuando tuvieron su reunión, y la UASTA hizo el cambio con respecto al esclavo fiel y discreto, diciendo que la expresión ya no fue hecha por Jesús en 1918, sino en 1914. Entonces yo, ¿por qué Jesús tenía que hacer una inspección para ver quién es la religión verdadera, quién está dando el momento correcto, si ya lo estaba dando desde hace 40 años antes, con el pastor Russell? ¿No se dan cuenta que es absurdo esa enseñanza? Lo ponen a Jesús como si él ignorase totalmente quién era el esclavo fiel y discreto, quién era que estaba dando el elemento correcto entre todas las demás religiones de la cristiandad. Y que halló, sorpresa, a un grupo de cristianos ungidos en 1919, cuando él mismo ya lo estaba alimentando desde el año 1879 al pastor Russell como aquel escogido, con aquel personaje que Dios usó poderosamente para restaurar las verdades bíblicas y sacar a la gente de la oscuridad a la luz. ¿Se dan cuenta, amigos de Jehová? Amigos de Jehová, que esto es una ridiculez, una estupidez decir que Jesús vino a hacer una inspección en 1914 para ver cuál de las religiones de la tierra, qué grupos están dando el elemento verdadero de la Biblia para escogerlo como su propio secreto. Sorpresa, que Jehová halló un grupo de cristianos ungidos que desde 40 años antes están dando el elemento correcto. Como si Jesús no supiera. Oh, sorpresa, hay un grupo de cristianos ungidos. Pero es justamente que Jesús estuvo dándole él personalmente al pastor Russell 40 años antes el espiritual correcto para que lo publicara en la revista La Atalaya Edición como las verdades bíblicas para sacar a la gente de la oscuridad de la luz maravillosa. Es absurdo, es una doctrina estúpida para débiles mentales, para burros, porque no resiste la lógica. Porque se supone que ese grupo que Jesús halló, ya Jesús lo estaba alimentando hace 40 años atrás, cuando se publicó la primera revista Atalaya de Sion para restaurar las verdades bíblicas que Jehová le dio a Jesús para que se lo dé al pastor Russell, para que sacara a la gente de la oscuridad a luz maravillosa, tal como lo refiere el video de historia de la Watchtower, DVD Fe en Acción 2010, saliendo de la oscuridad a la luz. Es decir, cuando la Watchtower publica ese DVD Fe en Acción 2010, sacando a la gente de la oscuridad a la luz, o saliendo de la oscuridad a la luz, es obvio que la Watchtower le pone al pastor Russell al inicio de ese video, porque fue él que hizo esa labor de sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, con sus 6 volúmenes de los estudios de escritura, que fue él que Jehová usó poderosamente para que fuera su esclavo fiel y discreto de su hijo. Y Jesús ya le estaba dando el aliento espiritual desde 1879 para que publicara en las columnas de la Atalaya esas verdades bíblicas. Entonces, es una patraña, es una cosa estúpida que la Watchtower me venga a decir a mí en la Atalaya del 15 de julio de 2013, edición de estudio, decirme que Jesús hizo una inspección en 1914 para ver quién era la religión correcta, que está en el momento correcto, para cogerlo como su esclavo, y que halló a un grupo, ¡ay, sorpresa! Halló un grupo de cristianos ungidos que estaban dando desde hace 40 años el elemento correcto, como si Jesús nunca los hubiera conocido. La pregunta es obvia, si Jesús no los conocía y que halló a un grupo de cristianos ungidos los más capacitados, que estaban dando el elemento correcto desde hace 40 años antes, la pregunta es, ¿cómo lograron esos estudiantes de la Biblia dar el elemento correcto entre las demás religiones de la cristiandad si no fue por la ayuda de Jehová Dios y Jesucristo? Eso es obvio. ¿Cómo lograron este grupo pequeño obtener el conocimiento exacto de entre las demás religiones que estaban en el mundo y que Jesús escoge a este grupo específico porque eran los únicos que estaban en el momento correcto? La pregunta es obvia. ¿Cómo lograron cómo lograron obtener el alimento correcto, los entendimientos correctos de la Biblia, si no fue por ayuda del Espíritu Santo, que lo tenían ellos solamente para dar
las verdades bíblicas, restaurarlas, para sacar gente de la oscuridad a la luz. ¿Cómo lograron eso frente a las demás religiones de la cristiandad si Jesús no los estaba guiando? Porque de acuerdo a la doctrina de la Watchtower de ahora, de acuerdo a la doctrina, lo que Watchtower enseña ahora, de acuerdo a la revista La Atalaya, 15 de julio de 2013, edición de estudio, que dice que Jesús vino a hacer una inspección para averiguar cuál de las religiones de la cristiandad, qué grupo de cristianos en la tierra está dando el elemento correcto, las verdades bíblicas, para recién escogerlo como su bien decreto, y que, oh sorpresa, que halló a un grupo de judíos en la tierra, y que de ese grupo de judíos, los más capacitados, que ya desde 40 años se está dando el método correcto. Oh sorpresa, Jesús no conocía, vino a hacer una inspección, mirar. Entonces la pregunta es, si este grupo que Jesús halló está dando el método correcto, la pregunta es, ¿cómo lograron pero cómo lograron obtener el conocimiento exacto de la Biblia frente a las demás religiones que existían en 1914, y que fue este único grupo que estaba en el método correcto, este grupo de judíos los más capacitados? ¿Cómo lograron hacerlo si Jesús no los conocía antes? ¿Cómo lograron dar ese método correcto frente a las demás religiones? ¿Qué tenían de especial? ¿Qué poder tenían ellos de especial para poder lograr obtener esos conocimientos que las demás religiones que estaban en esa época junto con los estudiantes de la Biblia no lograban obtener? Si Jesús no estaba con ninguno. Porque es obvio que si Jesús viene a hacer una inspección para buscar que vaya la religión correcta, y eso da a entender que no los conocía, pues hasta 1914 que hizo una inspección y los halló por primera vez. Entonces, ¿cómo lograron estos 40 años antes dar el alimento correcto frente a las demás religiones? ¿Qué tenían de especial? ¿Qué poderes tenían eh, sobrenaturales que recibían el alimento correcto? Esa es la pregunta. Porque supuestamente, de acuerdo a la doctrina de Watchtower, Jesús viene a hacer una inspección para recién averiguar cuál es la religión correcta. ¿Quién está dando el alimento correcto? Pero si es justamente que la doctrina de Watchtower, que siempre ha enseñado que Jesús estaba guiando al pastor Russell, dándole el alimento correcto para poder restaurar esas verdades bíblicas y sacar a la gente de la escuela a la luz, no en 1914, sino en 1879, cuando la primera revista de la televisión. ¿Se dan cuenta, amigos? Piensen con la cabeza, piensen que las cosas, la verdad tiene que tener consistencia. Una enseñanza verdadera tiene que tener consistencia. No puede estar reñida con el intelecto, con los hechos históricos, con la lógica. Si la WhatsApp me publica a mí un DVD de Federación y arranca el DVD con la historia de Pastor Russell, que fue un hombre consultor de la Biblia, que comenzaron a dar las verdades bíblicas, es obvio entonces que ya la Watchtower, el esclavo, no empezó a partir de 1919, cuando supuestamente nomina a su esclavo Jesucristo, 1919. No, porque eso dejaría a Pastor Russell atrás. Fue el Pastor Russell que Jesús utilizó para darle a él el elemento correcto. No es que yo crea eso, ¿ah? Yo no creo en eso. No creo en eso que el pastor Russell haya sido cogido por Jesús. Es una patraña, esto es un cuento chino, pero estoy amoldándome, me estoy colocando como testigo de Jehová que razona. Si yo veo un DVD en acción donde la WhatsApp me coloca al pastor Russell al inicio del video y lo pone y lo pondera a él, a los estudiantes de la Biblia de aquel entonces, a su grupo de estudiantes de la Biblia, que ellos estaban restaurando las verdades que estaban en la Biblia, que supuestamente las demás religiones no estaban enseñando, es obvio pues que la WhatsApp está reconociendo que el pastor Russell fue utilizado por Jesucristo poderosamente para restaurar esas verdades bíblicas que las demás religiones le están enseñando para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, y reconoce que fue el pastor Russell. Entonces, quiere decir entonces que Jesucristo ya conocía al pastor Russell. No en 1914 cuando hizo la inspección. La inspección la hizo en 1878, un año antes que se publicara la revista Talla, para sacarlo al pastor Russell de la iglesia segundo adventista de Nelson Barrow, para que él por su cuenta publicara esas verdades bíblicas. Claro, todo es una fábula, ¿no? Es un mito, todo es un mito, entiendan, un mito. Nada de eso es verdad. En la realidad eso todo es mentira, todo es un cuento bien armado. No bien armado, mal ensamblado, es un cuento chino. Pero yo estoy asumiéndome que soy un testigo de Jehová, que creo en eso, ¿ya? Que creo en eso. Estoy en el supuesto negado que eso es verdad. Está reñido con la lógica, porque la Watchtower pondría al pastor Russell.
Si el pastor Russell, si la Watchtower creyera que Jesús escogió a un esclavo en 1919, entonces el DDF en acción debió obviar al pastor Russell en ese DDF en acción. Empezar no con Russell, sino eliminarlo de la historia de la Watchtower y empezar con Rutherford, que estaba justamente como presidente en el momento de la selección del esclavo en 1919. Ya Russell muere en 1916 en el mes de octubre. En el año 1917 entra el juez Rutherford como presidente. Y en el año 1919 Jesús escoge a su esclavo, que es justamente el juez Rutherford con su grupo de más capacitados, su grupo de ungidos, sus directores. ¿Ya? Entonces, me estoy amoldando a la doctrina de la Watchtower. No es que yo crea en eso, todo eso es una fábula, es un mito, es un cuento de hadas. Es un mito la acción de esclavo. Eso no existe, es una mentira. Pero yo me estoy amoldando como si eso fuera cierto, me estoy haciendo un testigo de Jehová inteligente que comienzo a razonar. Si el agua está me hace un DDF en acción, me pone a Pastor Russell como aquel personaje que sacó a la gente de la oscuridad de la luz maravillosa, mi pregunta que me hago es, ¿cómo lo logró? La agua me contesta, porque Jesucristo lo usó, dice. Jesús lo usó a él para que restaurara las verdades bíblicas, y lo dice en DDF en acción. Que el Pastor Russell estuvo enseñando las verdades bíblicas que las demás religiones nos están enseñando, como el infierno de fuego, como el alma inmortal, y que no existe el infierno de fuego, y otras doctrinas más que lo dice el DF en acción, ¿no? Que él fue el que descubrió las verdades bíblicas. ¿Cómo lo halló? Obviamente con la ayuda de Jesucristo, pues, frente a las demás religiones. Y la UASA reconoce, pues, que en muchas atalayas que he mostrado de 1879, que fue Jesucristo que estaba dándole al pastor Russell oportunamente el alimento correcto para que lo publicara en la atalaya. Entonces, es obvio pues, que Jesús había escogido a su esclavo con el pastor Russell. De lo contrario, ¿por qué la Watchtower lo pone en el DDF en acción? Piensa usted, ¿por qué lo pone? Porque él fue el esclavo fiel discreto. Y el pastor Russell reconoció que él era el esclavo fiel discreto. Y la misma Watchtower reconoce en el libro El Misterio Terminado que el pastor Russell fue ese esclavo fiel discreto. Y el juez Rutherford en 1921, cuando escribe su libro Arpa de Dios, reconoce que sin duda alguna el pastor Russell ocupó la posición del esclavo fiel discreto. Entonces la pregunta mía, testigo de Jehová, piense usted. Yo me pongo ahora como testigo de Jehová fiel, que razona y piensa. Le digo, ¿por qué Jesús tenía que hacer una inspección para hallar qué religión es verdadera en la tierra de 1914? Si ya Jesús, desde 40 años antes de 1914, ya lo había hallado con el pastor Russell y fue a él quien le dio el elemento correcto para sacar a la gente de la oscuridad luz maravillosa. ¿Por qué tenía que hacer Jesús una inspección para hallar cuál es la religión verdadera? ¿Se cuenta que no hay consistencia? Que es ridículo poner a Jesús como un ignorante de lo que estaba sucediendo en la tierra antes de 1914 y que vino a hacer una inspección para descubrir qué religión está dando el elemento correcto. Cuando ya lo estaba haciendo el pastor Russell desde 1979 con la primera tradición para publicar esa verdad que Jesús está dando a él. Pero la UASTAR, en su doctrina nueva del 15 de julio de 2013, con respecto al esclavo fiel discreto, da a entender que Jesús ignoraba a este grupo y que recién lo hay en 1919 para nominarlo como su esclavo, porque este grupo está dando el elemento correcto desde 40 años antes. Lo pone Jesús como si no lo conociera. ¡Oh, sorpresa! Hace la inspección 14 y hay un grupo que están ungidos, los más capacitados, que están en el elemento correcto desde 40 años antes. Eso es absurdo, no, es una estupidez. Porque eso deja al pastor Russell que estaba iluminado ¿por quién? ¿Por Satanás? ¿Por quién? ¿Quién le está dando el elemento correcto al pastor Russell? Para sacar a la gente de la oscuridad a la luz. ¡Otro Dios! ¡Otro Jesucristo! No tiene sentido. Ya Jesús había escogido al pastor Russell desde 1879 para que publicara la primera tradición y luego formara la ciudad Watchtower para que fuera la empresa editora a través de esta organización. Entonces cuando la Watchtower me cuenta el cuento que Jesús hizo una invención en 1914, ¡ay, sorpresa! Encontré un grupo de cristianos ungidos en 1914 que está en el momento correcto y en 1919 lo nomina como su esclavo fiel discreto. No tiene pies ni cabeza, es absurdo. Porque entonces digo, ¿para qué existió el pastor Russell entonces? ¿De quién era instrumento el pastor Russell? Si Jesús no lo había escogido a él, sino a 1919 al juez Rutherford con sus directores, los más capacitados. Entonces, ¿de quién era instrumento el pastor Russell? Para dar las verdades bíblicas. ¿De Satanás el diablo? ¿De otro Jesucristo? ¿Quién escogió al pastor Russell? Para que los Watchtower lo pongan de diferenciación cuando el pastor Russell no estaba en la época de la inspección. Aunque estaba vivo, pues en 1914 estaba vivo, cuando hace la inspección, según la Watchtower al esclavo en 1914 está vivo, ahí estaba vivo el pastor Russell. Pero
40 años antes, ¿quién les presionó a Russell para que fuera él el que restaurara las verdades bíblicas? Para sacar gente de la oscuridad a la luz maravillosa, como dice la Watchtower en el Fe Nación. Esa es la pregunta. Pues es obvio que ya Jesús había cogido su clavo en el pastor Russell 40 años antes. Pero no me venga a mí a decir a Watchtower en la tragedia del 15 de julio de 2013, ¡ay, oh sorpresa! Jesús vino a hacer una inspección porque no sabía quién estaba en el método correcto, el método 14, pues, y hay un grupo de cristianos ungidos. ¡Ah, oh sorpresa! Mírete un grupo que acabo de encontrar, a esto lo voy a nominar como mi esclavo. ¿Qué cosa más estúpida? ¿Se dan cuenta? Dios dice, va. Ya Jesús los conocía, pues, desde 1879, que lo estaba usando el pastor Russell para esas verdades bíblicas, para que pudiera restaurar la verdad de la Biblia, que Jehová le está dando a Jesucristo, para que la restaurara y sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa. Eso es lo primero que usted tiene que razonar. ¿Para qué Jesús haría otra inspección? 14. La profecía de la nominación del esclavo se cumple una sola vez. Jesús inspecciona a ese esclavo y lo escoge. No puede estar escogiendo cada rato. Primero a Russell, después va a escoger en el año 2009 a otro. La profecía se cumple una sola vez. Jesús hace su inspección y escoge a su esclavo. Cuando Jesús escoge al esclavo del pastor Russell en 1878, para que publicara el año siguiente la primera traída a Sion con las verdades bíblicas, y lo escoge a él, el esclavo era él. Cuando Russell murió el esclavo. Ya no había ese esclavo, pues. Entonces, teóricamente, lo que debería enseñarse ahora es lo que dejó ese esclavo hasta el momento de su muerte. Es decir, debería seguir enseñándose los 6 tomos de los estudios de la escritura que Russell publicó como el esclavo fiel y discreto, él en su sola persona, como alimento que Jesús le dio a él para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, como dice la Watchtower, y que Jehová usó poderosamente, como dice la revista de la Atalaya. Entonces, lo que sería estar enseñando ahora son los 6 tomos de estudio de la escritura, que los únicos, que debe ser los únicos libros que podrían usarse para estudiar en la actualidad, porque fueron los libros que el pastor Russell publicó como el esclavo fiel y discreto. No existe sucesión de esclavos fieles y discretos, porque en todo caso Jesús tenía que cuestionar cada rato a cada esclavo a ver si está apto para ser su esclavo, y estar expresando a cada rato. Pero la profecía de la inspección del esclavo se realiza una sola vez. Y Jesús lo mira a su esclavo una sola vez. No existe sucesión de esclavos. Entonces, amigos, el esclavo fiel y discreto que está ahora en Brooklyn, esos 8 imbéciles que están ahí, sinvergüenzas, sátrapas, mentirosos, manipuladores, controladores, gente ignorante en teología, yo los desbarato solamente con criterio, con un poco de razonamiento. Ellos dicen pues que ese esclavo fiel y discreto que Jesús escogió en 19. No, porque ninguno de ellos ni siquiera pensaban hacer en 1919. Esos grupos de señores que están en el cuerpo gobernante son gente contemporánea conmigo, tienen mi edad. Y son menores que yo, muchos de ellos, 10 años menos que yo. Yo nací en 1950. Y muchos de ellos han nacido en 1955. O quizás el último en 1960. No hay ninguno que sea antes de 1940. Quizás hay alguno que haya nacido en 1948. Que tenga 2 años más que yo. Pero son de las épocas de los años 40 y 50. Ninguno de ellos ni siquiera remotamente existía en 1919. Para que digan que ellos son el esclavo escogido por Jesús en 1919. Jesús no los conocía a estos señores. Ni sabía que iban a nacer seguramente. Y entonces, en balde, sería estúpido que me digan ellos, nosotros somos el esclavo fiel y discreto que Jesús escogió en 1919 para dar alimento oportuno. No, ustedes no existían. En todo caso, si yo me pusiera en el caso que lo que enseña la Watchtower es verdad, que hubo una inspección y que escogió su esclavo en 1919 y que ese esclavo, que era un grupo de ungidos los más capacitados, tendría que pensar, ¿quién estuvo como presidente de la Watchtower en 1919? El juez Rutherford. El juez Rutherford. Entonces fue él con su grupo de más capacitados, que eran de sus directores más capacitados, que fueron el esclavo fiel y discreto. Conforme lo que sea la Watchtower en su doctrina actual, que fue un grupo de cristianos ungidos los más capacitados, que Jesús escogió y nominó en 1919 para anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de ese año en adelante. Entonces, si fue el juez Rutherford y sus directores los más capacitados que Jesús escogió, el esclavo muere con ellos, pues. Entonces, en todo caso,
todos los libros del juez Rutherford que se publicaron durante su presidencia como tal, con anuencia de los demás directores más capacitados, deberían ser los libros que hasta ahora deberían estar publicándose, porque eran alimentos que dio el esclavo en la persona del juez Rutherford. Eso, dando por cierto que el juez Rutherford fue el esclavo discreto, y no Russell, porque todos los libros que publicó el juez Rutherford durante su presidencia, durante el año de 1917 hasta 1942, en que murió, llevan todo su nombre adentro, todos, escrito por, no dice una clase colectiva de esclavos discreto de los más capacitados, dice escrito por el juez Rutherford. Todos los libros que hicieron como alimentos espirituales de 1917 hasta 1942 para los estudiantes de la Biblia y después Testigos de Jehová fueron los libros del señor Rutherford, que era él el esclavo discreto. Entonces, si yo tuviera que asumir que el esclavo discreto ya no fue Russell, sino que fue Rutherford, entonces quiere decir que cuando murió Rutherford y sus directores más capacitados, murió el esclavo discreto. Porque el esclavo discreto se escoge una sola vez. No es para que esté escogiendo cada rato. La profecía de la elección de esclavo es una sola vez. Se nomina a alguien o a un grupo o una clase. Entonces, si no fue Russell, sino fue una clase colectiva que recayó en Rutherford y sus directores más capacitados, como el esclavo discreto, entonces eso quiere decir que los libros que deberían estudiarse ahora en la actualidad son los libros del juez Rutherford. Claro, eso es desestimando a Russell como el esclavo discreto, ¿no? En supuesto legado que no hubiese sido pues el pastor Russell, sino el señor Rutherford. Entonces, cuando Rutherford muere, murió el esclavo, con sus directores más capacitados. Ya murieron. El esclavo murió. Ya no existe un esclavo en la tierra. ¿No es cierto? Entonces, los hijos de ahora tenían que estudiar solamente los libros del juez Rutherford, que fueron 26 libros, y sus más de 80 folletos, como esas verdades que Dios le dio al señor Rutherford y a sus directores más capacitados para alimentar a los hijos de Jehová. Y ya no podría existir otro esclavo ahora. ¿Se dan cuenta? Porque si yo pienso que el esclavo que está ahora en Betel es el esclavo discreto, entonces la pregunta es que me digan cuándo Jesús escogió este grupo de 8 hombres para que sean el esclavo discreto. ¿Dónde está eso? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Que Jehová hizo otra inspección? ¿Jesús hizo otra inspección? Está repitiendo la profecía de Mateo 24, 45 al 47 a cada rato, impresionando nuevos esclavos. Eso no tiene lógica, ¿se dan cuenta? Entonces, este esclavo de ahora no tiene ninguna autoridad de Jesucristo, porque el esclavo que Jesús escogió en 1919 era Rutherford con sus directores de los más capacitados, y cuando murió Rutherford y sus directores ya acabó el esclavo, ya no existe. Lo único que queda es el legado de ellos, que fueron los libros de Rutherford, que fueron 26 libros y sus más de 80 folletos, que deberían servir de ahora como alimento espiritual, para alimentar a los hijos de Jehová de ahora. Porque el esclavo que está ahora, que se hace llamar esclavo, no estuvo vivo en 1919, y menos aún en la época del pastor Russell. Entonces, el esclavo de ahora no tiene ninguna autoridad de nada, porque el esclavo ya murió. Ese grupo de ungidos, los más capacitados, que estaban vivos en 1919, era el juez Rutherford con sus directores más capacitados, y cuando ellos murieron acabó el esclavo, murió el esclavo también. Porque, como digo, la profecía de Mateo 24, 45, 47 solamente se cumple una vez, no a cada rato. Entonces, estos señores que están en Brooklyn, Betel, que se hacen llamar con los esclavos discretos, Jesús jamás los conoció en 1919, nunca los escogió, que me digan dónde está, que me digan la saber cómo así ha escogido estos hombres para que sea su intermedio, su instrumento, su canal de comunicación a través de estos hombres, estos 8 sujetos que están en Brooklyn, que me digan que me den un sustento de eso. A ver, yo me pregunto como testigo de Jehová, ¿no? Claro, yo fuera como persona independiente, fuera de la Watchtower, todo es un mito, todo es un cuento chino, ¿ya? Como persona no te dice Jehová, todo esto lo veo como un mito, un cuento chino, es una religión armada para engañar a la gente, que es absurda, son enseñanzas absurdas, que al final se resulta siendo un mito, la selección del esclavo, un mito. Estos 8 hombres que se sostienen ser esclavos discretos, que vean cuándo Jesús los nominó, en qué momento los escogió, para que ellos digan que es el esclavo discreto de 1919, cuando ellos ni siquiera habían nacido, ni Jesús los conoció jamás, y menos aún habían nacido en la época del pastor Russell. Que me digan cuándo Jesús los escogió, y si Jesús los escogió a ellos, que me digan a mí
Como existen varias inspecciones, uno con Russell, otro con Rutherford, y después con estos que están ahora vigentes, que vean en qué está, que vean el sustento, que vean el sustento, cómo Jesús escogió a estos hombres que están ahora en Brooklyn, en el presente, que me den una prueba que ellos fueron escogidos por Jesús. Jesús tenía que hacer una inspección de este esclavo para ver si el esclavo ha sido fiel y discreto. Y si Jesús les hace una inspección y después de ver que hacen un cambio dramático en el 2012 con respecto al esclavo fiel y discreto y han echado a la basura muchas doctrinas del pasado que supuestamente eran la verdad de Jesucristo, estoy seguro que Jesús no podía escogerlo, pues, porque no estaban dando las verdades bíblicas. De lo contrario, ¿por qué cambiaron todas las doctrinas a partir del 2012, 2013, 2014, 2015? Han echado doctrinas a la basura. Entonces Jesús no estaría complacido con este esclavo de ahora. Y jamás habría podido nominar a un grupo de ungidos que han dado doctrinas, enseñado doctrinas falsas, que han tenido que descartar últimamente, ¿no es cierto? En el 2012, 2013, 2014, 2015. Con la nueva reestructuración de la conversión de esclavo y discreto, cambian todo totalmente. Entonces Jesús no podría haberlos escogido nunca estos de Betel, porque estuvieron enseñando doctrinas falsas durante muchos años. ¿Se dan cuenta? Entonces, amigo, te dije, usted razone, pues, que esto es un mito, un cuento chino, que este esclavo tenga una autoridad que Jesús está utilizando, porque no existe sucesión apostólica de ungidos. No existe. El esclavo murió, de acuerdo a la Watchtower. El texto de Mateo 24, 45 al 47 se cumple solamente una vez cuando Jesús hace la inspección y escoge al esclavo. No es para que se repita cada rato con nuevos esclavos que nacen y mueren y nacen y mueren. No, no. Se supone entonces que cuando Jesús escoge un esclavo, ese esclavo debe perdurar con el tiempo. Y todo lo que él publicó como el esclavo fiel debe enseñarse ahora como la verdad. Es decir, si la Watchtower escogió al pastor Russell poderosamente para enseñar las verdades bíblicas que las demás religiones están enseñando, esto no lo digo yo, lo dice la Watchtower, que el pastor Russell descubrió y restauró las verdades bíblicas, que fue el único que comprendió las verdades bíblicas que las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando, como el infierno de fuego, el alma inmortal y otras doctrinas más. Entonces, si era el único que está enseñando eso, y las demás religiones no, es obvio que él fue el esclavo fiel y discreto que restauró las verdades bíblicas para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, tal como versa el Living en acción. Entonces, los libros del pastor Russell deberían ser vigentes ahora y ser el catecismo, por decirlo de una manera, para los testigos de Jehová, libros que hasta ahora se estudien, porque fueron los alimentos que Dios le dio poderosamente al pastor Russell para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa. Y debería seguir cumpliendo esa función ahora para sacar a la gente de hoy de la oscuridad a la luz maravillosa leyendo los libros de Russell. Pero ocurre que todos esos libros están en la basura, como también los libros de Rutherford, y también los libros post-Rutherford, en la época de Norris y Franz, todos están en la basura. Digo, ¿usted cree esta religión verdadera? ¿Realmente usted puede creer esta religión verdadera? Piense con la cabeza. Libros que se descartan a cada rato y se botan a la basura y dicen que tienen la verdad. Ahora, ¿qué tiempo tiene usted en la mano en la verdad? La verdad, la verdad. Debería decir, hermano, ¿qué tiempo tiene usted en la verdad en tránsito hasta nuevo aviso? ¿Ah? Así debe llamarse, hermano. ¿Qué tiempo tiene usted en la verdad en tránsito, la verdad en tránsito hasta nuevo aviso de cambio? Esa es una verdadera Watchtower. Tienen fecha de expiración como las medicinas, como los alimentos, fecha de expiración. Que después hay que restaurarlas por otras verdades diferentes con el cuentazo chino de la luz más brillante, de Proverbios 4:18, que es un puro cuento chino. Ese texto no tiene nada que ver con una luz nueva de entendimiento, eso no tiene que ver con la senda de los justos, no tiene nada que ver con la luz de entendimiento bíblico. Pues la Watchtower manipula los textos bíblicos, los saca de contexto para aplicarlo a otra cosa, para poder justificar sus engaños, sus mentiras. Esta es una religión ultra falsa, amigo. Piense usted con la cabeza. Piense usted, ¿cómo sé que estos tipos que tengo acá, estos 8 babosos que están en Brooklyn, que se hace llamar esclavo fiel y discreto, cuerpo gobernante, son el instrumento de Jesucristo? Si Jesús no los conocía en 1919 porque habían nacido en esa época. Y Jesús escogió a otros, no a estos babosos, escogió a otros. Supuestamente, ¿no? Me estoy poniendo como testigo de Jehová. Yo no creo en eso, pues, esto es un mito. Pero como testigo de Jehová debo pensar, ¿cómo sé que estos tienen autoridad? Que fueron escogidos a Jesús como su esclavo si no habían nacido en 1919. Jesús no los conocía. Y dice que Jesús escogió a su esclavo en 19 porque estos estaban dando el alimento correcto. Y por ese motivo, que por estar en el momento correcto, los escogió. Fue de las demás religiones. Ahora nos damos cuenta que este esclavo de ahora, que ha hecho el cambio dramático en los últimos años, desde 2012 hasta el 2015, doctrinas básicas que se dio como la verdad por décadas por la Watchtower, como la fecha de inspección, como 15 esclavos fiel y discreto,
quienes los componen. Después, infinidad, por ejemplo, el texto de Mateo 24, Mateo 24, 47, pues, de la segunda nominación, que ya no se hizo en 1919, sino será para el futuro. Todos esos cambios demuestran pues que esto de esclavo no estuvo enseñando el elemento correcto. Y si el patrón de Jesús era escoger a ese esclavo que está dando el elemento correcto, para escogerlo, que estuvieran dando el elemento correcto tal como versa la doctrina, este esclavo de acá no estuvo dando el elemento correcto, pues porque han estado cambiando doctrinas a cada rato. Entonces Jesús no podría haber aceptado, escogido jamás estos que están ahora en Betel como el esclavo, porque han hecho cambios de doctrina, mostrando que no estuvieron dando el elemento correcto. Pues, ¿cómo pudo Jesús haber escogido estos que están acá? Si eventualmente Jesús tuviera que repetir eso, esa inspección con el mismo patrón de medición, ¿no?, que hizo en 1919, hicieron inspección para estos señores que están acá, no lo podrían haber escogido porque han descartado doctrinas del pasado porque eran falsas. Entonces no estuvieron dando el elemento correcto para que Jesús los escogiera como su esclavo. ¿Se dan cuenta? Es una cuestión para razonar nada más. Un esclavo que da alimentos espirituales cambiantes. O en todo caso, al cambiar las doctrinas con respecto al esclavo fiel y Cristo y otras doctrinas más, este esclavo es un esclavo apóstata, pues. Es un esclavo apóstata porque abandonó lo que Jesús le dio al anterior esclavo como la verdad. Y estos señores nuevos que han entrado han descartado todo lo que enseñaron los demás miembros del esclavo fiel y Cristo como la verdad. Entonces se dan cuenta que no hay consistencia, no hay lógica. Yo le invito a usted mismo que razona. ¿Dónde está en la Biblia que Jesús escogió a estos 8 sujetos que hoy están como el cuerpo gobernante? Que vean dónde está el sustento de eso, que Jesús los ha escogido a estos. ¿En qué momento Jesús los ha escogido? Si estos no estaban vivos en 1919, ¿se da cuenta? ¿Cómo así Jesús los ha nominado? Si no existe sucesión de esclavos. No existe sucesión de esclavos. Esclavos solamente los que uno nomina a un grupo, a una clase o a una persona. Y si esa clase muere, ya no hay otra, pues que va a sucederla. No hay sucesión de esclavos. Ay, Dios mío. Bueno, amigos, eso lo he puesto para que usted medite. Ustedes que me escriben, que defienden a la Watchtower, me insultan. Claro que son pocos los que me insultan, pero hay unos que me insultan ahí, apóstata. Que tergiverso la verdad, que digo medias verdades. A ver, conteste esa pregunta, esta reflexión que yo le hago a usted, y cómo puede ser religión verdadera que enseña mitos, pues yo fácilmente lo desbarato así. ¿Se da cuenta cómo porque hay que razonar? Tenemos el cerebro para pensar, no solamente para llevar sombrero y llevar pelo. Hay que pensar si hay lógica en lo que la Watchtower me enseña. Si la Watchtower escoge recién un esclavo de 19 para que sea su instrumento, ¿qué cosa fue? Entonces, ¿qué cosa fue el pastor Russell? ¿Instrumento de quién? Del diablo. Y si fue instrumento de Dios que usó poderosamente, entonces él fue el esclavo fiel y Cristo, punto. No había necesidad de escoger ningún esclavo de 19. Antes de culminar, queridos amigos, vamos a ver la siguiente atalaya. En la revista de la Atalaya del 15 de mayo de 1995, bajo el título Destellos de luz grandes y pequeños, en la página 17, párrafo 7, se lee como sigue. A juzgar por los resultados, no cabe duda de que el Espíritu Santo de Jehová dirigió los esfuerzos del hermano Russell y sus compañeros. Dieron prueba de que formaban parte del esclavo fiel y discreto. Como hemos visto, la Watchtower reconoce, pues, que Jehová Dios utilizó poderosamente al pastor Russell y sus colaboradores estudiantes de la Biblia para que sean ese esclavo fiel y discreto. La Watchtower está reconociendo entonces que el esclavo fiel y discreto escogido por Jesús, de acuerdo al texto de Mateo 24, 45 al 47, fue el pastor Russell. Entonces la pregunta obvia, amigos de Jehová, piensa con la cabeza, ¿por qué tendría que Jesús venir en 1914 para hacer una inspección para ver quién era ese esclavo fiel y discreto para nominarlo en 1919? La Watchtower en la Atalaya del 15 de julio de 2013, cuando habla del esclavo fiel y discreto, da a entender que Jesús hizo una inspección para ver cuál religión de las religiones que estaban presentes en 1914 estaba dando el elemento correcto, y Jesús dijo, ¡ay, sorpresa! Encontré a un grupo de cristianos ungidos que están dando el alimento correcto
desde 40 años antes, como si Jesús no tuviera conocimiento de este grupo de personas. Es decir, como si Jesús no conociera al pastor Russell, ni supiera de su existencia y que recién se percató de su grupo de estudiantes de la Biblia que están dando el elemento correcto para recién nominarlo como su esclavo fiel y discreto. Sin embargo, vemos en esta atalaya que la UASTAD reconoce ya que, sin duda alguna, Dios había utilizado porosamente al pastor Russell para que fuera ese esclavo fiel y discreto junto con sus colaboradores, estudiantes de la Biblia. Y lo dice bien claramente. Entonces, acá hay una contradicción. Y insisto, pues, que esta religión es ultra falsa, que enseña doctrinas falsas, porque el cumplimiento de la profecía de Mateo 24, 45 al 47, como vuelvo a repetir, solamente se cumple una sola vez. Y si la UASTAD reconoce que fue el pastor Russell y su grupo, ese esclavo fiel y discreto, ya no podía haber una segunda posibilidad para que existiera un nuevo esclavo 19, puesto que la profecía de Mateo 24, 45 al 47 se cumple solamente una vez y se cumplió con el pastor Russell. Punto. No existe sucesión apostólica de esclavos fieles y discretos. No existe sucesión de esclavos. Muchas gracias amigos y será hasta la próxima.